Gloria a Dios. Aleluya. Él lo hace otra vez. Él aviva su obra en medio de los tiempos. Él nos renueva espiritualmente. Él nos da vida. ¿Cuántos dicen amén? Continuamos ministrando esta palabra titulada Aviva el Fuego. Esta serie, Aviva el Fuego. Y el mensaje de esta mañana va a bendecir a todos los que escudriñan la palabra, a todos los que aman el estudio de la palabra de Dios. Porque siempre hay cosas nuevas que están en la palabra, reveladas, pero que nosotros desconocemos. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, porque Dios tiene siempre algo en ellas que nos bendice, que nos edifica, que nos levanta, que nos da esperanza. Amén. Y el mensaje de esta mañana se titula Shebuel. Shebuel. Los que tienen sus Biblias, vamos a abrir la Escritura al libro de los Jueces, el capítulo 17, y vamos a hacer lectura del verso 6. Jueces 17, 6. La palabra del Señor dice, en aquellos días, diga conmigo, días. En aquellos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Otra traducción dice, como en aquella época aún no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Cada uno definía lo que era bueno y lo que era malo como a él mejor le parecía. Palabra del Señor. Amados, el texto bíblico sagrado de Jueces capítulo 17 verso 6 nos presenta el cuadro oscuro de una generación apóstata que se había apartado del camino del Señor. Este cuadro nos presenta a una generación apóstata que se había apartado de la verdad revelada de Dios. Y el ejemplo de esta generación de hebreos ignorantes, porque el pueblo perece por la falta del conocimiento de la verdad. El ejemplo de esta generación apóstata de hebreos reprobados por el reino de Dios fue un hombre irrespetuoso, un hombre codicioso, idólatra y ladrón, llamado Micaía. Nombre transliterado del hebreo, Mikhaihu, que literalmente significa quien es como Dios. Lejos de la obediencia a la revelación de la Torah, de la ley, entre la generación de los que hacían lo que bien les parecía, estuvo Micaía, un efraimita residente de la zona montañosa de la tribu de Efraín. Un hijo codicioso que le robó a su propia madre la extravagante suma de dinero de 1,100 piezas de plata. 1,100 ciclos. 28 libras de plata. Que en aquel tiempo era el equivalente a una enorme fortuna. Al escuchar que su madre había maldecido al ladrón de sus riquezas, La Biblia dice que Micaía
tal vez movido por sentimientos de culpa, remordimiento, inquietud, tal vez vergüenza, por seguro, temor a la maldición de su madre, le confesó a su madre su pecado diciendo: yo tengo tu dinero, yo tomé tu plata. Y su madre, después de escuchar esta confesión, le dijo en hebreo: Baruch benim la Hashem, Baruch benim la Hashem. Que Hashem te bendiga por haberlo admitido. La Biblia dice que tomando 200 ciclos de esta plata, esta madre idólatra, era hebrea, pero también era idólatra. Esta madre, quebrantando los estatutos y los mandamientos que le prohibían a los israelitas practicar la idolatría, mandó a fabricar un ídolo conforme a las costumbres paganas de los cananeos, en honor a su hijo el ladrón, que se había arrepentido. Y Micaía, recibiendo el ídolo en su casa, dice la Escritura, ordenó la fabricación de un santuario alterno, diferente al santuario del tabernáculo de Moisés. Un santuario lejos del santuario auténtico y aprobado del Dios de Israel, que estaba ubicado en Shiloh. Micaía se fabricó su propio templo para alojar a su propio Dios, porque para él todo esto era bueno. Porque en aquel entonces, en aquella época, cada uno hacía lo que mejor les parecía. En adición a aquel santuario ilegítimo, clandestino e ilegal, Micaía se hizo una réplica exacta del efod. El efod sagrado del sumo sacerdote que ministraba en el tabernáculo de Moisés. Y también él se fabricó terafines. Diga conmigo, terafines. De acuerdo a las costumbres idolátricas de los pueblos cananeos, este hebreo se fabricó terafines. Y la palabra terafines significa dioses caseros con D minúscula. Dioses caseros, familiares y ancestrales, ídolos paganos, deidades pequeñas que eran veneradas como dioses en las casas de los cananeos a cambio de su protección, su supuesto cuidado y su prosperidad. Detrás de los cuales estaba la presencia y la actividad maligna de los demonios y la misma cara de Satanás. Iglesia, pocas décadas después del gran éxodo hebreo, unos años después de la conquista de la tierra de la promesa, en los días de los jueces históricos de Israel, cuando no había rey en Israel, la narración bíblica nos presenta el cuadro de una cultura hebrea apóstata, una cultura hebrea idólatra, que se había apartado de la ley de Moisés. Una generación después de la prole conquistadora, que finalmente entró en posesión de la tierra de la promesa en los días del caudillo Josué, se levantó una generación de israelitas mundanos, israelitas autosuficientes, egoístas, incircuncisos de corazón, idólatras y apóstatas, que tomaron la decisión de servir a dos
señores, pensando que ellos podían servir a Dios, a Yahweh y a los ídolos paganos a la misma vez, haciendo lo que a sus ojos les parecía bien, lejos del culto verdadero del Dios que les había redimido de la esclavitud. Lejos de los mandamientos sagrados de la Torá, la revelación de la ley que Moisés les había dado al pie del monte Sinaí para gobernar sus vidas. Y todo esto aconteció, según el verso 6, porque en aquella época no había rey en Israel. En otras palabras, en aquella época no había un líder justo, temeroso de Dios, que guiara al pueblo en el camino del Señor con su buen ejemplo. Y por causa de este vacío de liderazgo ungido, cada uno hacía lo que les parecía correcto, según su propio criterio. Cada cual hacía lo que le daba la gana. Cada uno hacía lo que a sus ojos les parecía bien. Y le llamaban bueno. Y lamentablemente en este abismo caótico, en este mismo abismo anárquico de perdición, de apostasía, caen los hombres, caen las familias y los pueblos cuando abandonan los estatutos y los principios de la moralidad de Dios y la autoridad infalible de las Sagradas Escrituras para vivir a su manera, definiendo los conceptos de sus principios morales, los términos de la justicia, las columnas de la verdad y la esencia del bien, con los criterios personales de su engañoso corazón, para hacer lo que a sus ojos, a ellos les parece bien. Y en esta condición está nuestra cultura moderna. ¿Cuántos reconocen eso? En esta condición está nuestra sociedad, nuestra cultura moderna, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, sin tomar en cuenta la verdad de Dios. Iglesia, en los días de los jueces, hacia el final de este periodo histórico y bíblico, la generación de Micaía apagó la llama del avivamiento de la nación de Israel con su apostasía espiritual. Y el término apostasía, de acuerdo a su definición, es el renunciamiento, la negación o deserción del camino del Señor. Apostasía, renunciamiento, negación, deserción del camino del Señor. El término apostasía implica la posibilidad de una recaída mortal después de un aparente levantamiento espiritual. El apóstata es la persona que se vuelve atrás. El apóstata es el creyente, entre comillas, que se vuelve atrás para desertar las filas de la fe militante, la fe bíblica, la fe sana, la fe verdadera y original, la fe de Dios. El apóstata es la persona que se aparta de Dios para vivir a su manera, para adorar a Dios a su manera, en una realidad divorciada de la verdad de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Cayendo en el pecado mortal de la apostasía. La generación de Micaía corrompió el verdadero culto al Dios de Israel. Y en el verso 7 del capítulo 17 de los Jueces aparece en esta escena bíblica, en este cuadro de oscurantismo espiritual,
un joven hebreo. Un joven que según la Escritura había salido de Belén, de Betlehem, la ciudad de David. Y había llegado a la tierra de Efraín como un forastero, como un extraño. Y este joven misterioso era un levita, dice la Escritura. Este joven era un levita, miembro de la tribu sacerdotal que había sido escogida para servir al Eterno en el tabernáculo de Moisés. Pero por razones ocultas, no reveladas, este joven había abandonado la posta de su servicio sagrado en el templo, en el tabernáculo, para buscar un nuevo horizonte. Un horizonte diferente, un horizonte de fama, liderazgo y prosperidad. Llegando en su camino al monte de Efraín, dice la Escritura, el verso 8 nos declara que este joven levita vino a la casa de Micaía. Vino a parar, ¿dónde? En la casa de Micaía, el padre de la nueva secta religiosa apóstata que procuró adorar a Dios a la manera de los idólatras, con un modelo cananeo diferente al modelo bíblico. Porque en aquella época cada uno definía lo que era bueno y lo que era malo como a él mejor le parecía. Cuando Micaía supo que este joven misterioso era un levita legítimo, él lo recibió alegremente, él le abrió los brazos y lo recibió en su casa, dice la Biblia, como a uno de sus propios hijos. Y le brindó un empleo. Le brindó un empleo sacerdotal en su templo efraimita familiar. Un empleo que pagaba 10 ciclos de plata anuales. Y venía acompañado con los beneficios adicionales de hermosos vestidos, casa, albergue y buena comida. Y preguntamos, ¿quién era este joven? ¿Quién era este joven levita? Misterioso, que aceptó la oferta del apóstata Micaía. ¿Cómo se llamó este joven levita que llegó a convertirse en el sacerdote del culto idolátrico de Efraín? Antes de revelarnos su nombre y su linaje, la Biblia nos revela 7 cosas acerca de la trayectoria ministerial de este levita. Y estas 7 cosas son, presta atención, número 1. Este joven levita comenzó bien. ¿Cómo comenzó? Bien, comenzó bien. Él comenzó bien su carrera ministerial sirviendo al Señor en el tabernáculo de Moisés. Porque él nació en el corazón de la familia sacerdotal y levítica. Número 2. Por razones desconocidas, él había abandonado la posta de su función levítica sacerdotal en el tabernáculo de Moisés, y este fue su grave error. Número 3. Al aceptar la oferta del apóstata Micaía, él también se convirtió en un apóstata, líder de apóstatas. Número 4. Su servicio sacerdotal ilegal, falso
e ilegítimo en la casa de Micaía, le dio a Micaía un falso sentido de salvación, un falso sentido de seguridad y de esperanza y de prosperidad. Porque en el verso 13, si leemos, la Biblia dice que Micaía dijo: ahora sé que Yahweh me prosperará. Ahora sí. Ahora sé que Hashem me prosperará, porque yo tengo un levita por sacerdote. Ahora yo tengo la garantía de la bendición de Yahweh. Pensó equivocadamente el efraimita Micaía. Ahora yo tengo la garantía de la bendición de Dios, porque un levita de linaje reconocido ahora está legitimando mi religión familiar. Número 5. Cuando los hombres de la tribu de Dan, si leemos la escritura, cuando los hombres de la tribu de Dan primero enviaron espías, un puñado de espías, pero luego 600 hombres de la tribu de Dan llegaron al territorio montañoso de Efraín para conquistar la ciudad cananea y pagana de Lais. El joven levita sacerdote de la casa, que estaba ahora ministrando en la casa de Micaía, fue promovido a una posición de mayor influencia religiosa en el culto de los paganos. ¿Por qué? Porque los danitas que conquistaron y colonizaron a la ciudad pagana de Lais, bautizándola con el nombre de Dan, después de robarle el ídolo fundido al ladrón de Micaía, después de robarle el efod y los terafines a Micaía, le ofrecieron al joven levita ser el sacerdote de su tribu, diciéndole estas palabras: cállate. Cuando ellos llegaron a robarle el ídolo a Micaía, a tomar el efod, el joven levita los confrontó y les dijo: ¿qué están haciendo? Paren. Y ellos le dijeron: cállate. Haz así. Silencio. Le dijeron: ponte la mano sobre tu boca y vente con nosotros. Vente con nosotros. Eran medio boricuas. Vente con nosotros. Así dice la Reina Valera, dice así: vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Eso se encuentra en Jueces capítulo 18, verso 19. Y luego le hicieron una pregunta: ¿es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Ven con nosotros y tú serás nuestro padre y nuestro sacerdote. Al escuchar esta propuesta, sin pensarlo dos veces, el joven levita sacerdote, líder ahora de una familia apóstata efraimita, se convirtió en el líder de la tribu apóstata de los hijos de Dan. Y esto lo hizo con alegría, dice la escritura, lo hizo alegremente. Porque en el verso 20 dice: y se alegró el corazón del sacerdote, el cual en ese mismo instante tomó el efod, le echó mano a los terafines y a la imagen del ídolo de Micaía y se fue de aquel pueblo. Número 6. Con su nueva decisión, el joven levita que había legitimado
la idolatría de una familia efraimita con su ministerio ilegítimo llegó a legitimar la idolatría de toda una tribu de Israel durante mucho tiempo. Porque la apostasía, escucha, la apostasía idolátrica es como un cáncer. El pecado es como un cáncer. Es un cáncer espiritual. La apostasía idolátrica es como un cáncer maligno que comienza en una célula enferma de un cuerpo y va creciendo poco a poco para contaminar, enfermar y matar a todo el cuerpo. Y esta historia se repite en la historia de los pueblos. Cuando las familias se corrompen espiritualmente. Cuando las familias se apartan del corazón de Dios, del camino de Dios. Cuando las familias se apartan de la verdad y de la vida de Dios. Para introducir en el mundo el espíritu de la apostasía que viene a apagar la llama del avivamiento de Dios en las naciones de la tierra. Iglesia, todo comienza en el núcleo de una familia. Tanto lo bueno como lo malo. Lo santo como lo inmundo. Y por último, número 7. El nombre del joven sacerdote del linaje levítico finalmente es revelado en el verso 30 del capítulo 18 del libro de los Jueces. Y para sorpresa nuestra y de todos los estudiosos que escudriñamos la Biblia, su nombre fue Jonatán. Del hebreo Yahonatán, que significa dádiva de Dios, regalo de Dios.